Encantado se encuentren una vez más por acá en esta disertación dirigida como clase a mis alumnos de la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas disertaciones en materia de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y servirle de ayuda tanto en el ejercicio de la profesión como en la enseñanza universitaria en el ámbito del derecho penal, procesal penal y penal constitucional. Bueno, estimados, tal como está orientado esta sesión de hoy, está fundamentalmente dirigido en un contenido de praxis del derecho procesal penal, alumnos de la materia, como el nombre lo indica, práctica de derecho penal. Alumnos que han visto derecho penal, por lo menos en la parte general, y algunos no han visto el derecho procesal penal. Por lo tanto, recuerden ustedes que ya hicimos una sesión vinculado a la teoría del proceso penal y les adelantaba que en esta sesión íbamos a abordar lo referente a por lo menos el inicio de el desarrollo de ese proceso penal venezolano que está siendo regulado por el Código Orgánico Procesal Penal y que está dividido en fases procesales. Vamos a ir retomando un tanto la orientación del asunto. Recuerden que procuramos el establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido dinámico. ¿Por qué decimos esto? Porque para que se inicie dicho establecimiento de la responsabilidad penal a través de un proceso, debe existir la imputación por un hecho que por lo menos en su perspectiva formal represente un delito. Ese hecho que representa un delito lo es en una perspectiva formal porque es típico, se adecúa a una descripción de supuesto de hecho y de sanción establecido en un código penal o en un cuerpo de ilicitud colateral. Es culpable porque media la existencia de una voluntad, de una conciencia, y ese hecho sea realizado con dolo o bien sea por negligencia, bien sea por culpa. Es un hecho que no lo justifica el derecho, por lo tanto no media la existencia de una causa de justificación, es decir, es antijurídico, y por todo lo anterior, ese hecho debe ser punible, debe conllevar a una sanción. Esa individualización de la sanción, en tanto si el delito es agotado o es imperfecto, si se realizó en concurso con otro delito, la forma como se realizó, si se realizó como autor, como cómplice, como partícipe, y si frente a ese hecho existe o no circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, es decir, atenuantes o agravantes. Eso en una perspectiva formal, que ya lo analizamos. Ahora, ese hecho tiene que ser demostrado y el proceso es el escenario natural, el tinglado propicio para que actúen las pruebas, pero no solamente las pruebas, sino el alegato que hilvanando esa prueba, hilvanando esos elementos de convicción, se va a procurar una imputación ante un tercero decisor, un juez tercero decisor que a lo mejor le concede la razón de su pretensión a quien no está aspirando, o más bien reafirma una condición de inocente, una condición de no responsable penalmente, aún en las fases iniciales del proceso. Es decir, es obvio entender que para que
se puede hablar del establecimiento de una responsabilidad penal, ello tiene que estar regulado por un código, un cuerpo legislativo que describa actos procesales, adjetivos. Es decir, el Código Orgánico Procesal Penal va a regular el proceso penal, pero ese proceso penal puede estar dividido en procedimientos, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. En lo que atañe al procedimiento ordinario, va a estar dividido en fases procesales. Cada una de esas fases tiene una finalidad. La fase inicial o fase preparatoria sirve para encontrar los elementos de convicción que van a sustentar una acusación. Si en el ejercicio de esa fase preparatoria como fase de investigación, el titular de la acción penal, que por los delitos de acción pública es el Ministerio Público, tal como lo establece la propia Constitución en su artículo 285, 3 y 4, y el propio Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 11, 111, 24, 25, si ese convencimiento no lo asume el titular de la acción penal, entonces el acto conclusivo va a ser una solicitud de sobreseimiento. Es decir, la fase preparatoria va a servir para encontrar elementos de convicción de contenido positivo, elementos de cargo, de imputación, pero también pudiera servir para encontrar elementos de descargo, es decir, que desestimen esa imputación y que por lo tanto dicha fase preparatoria pudiera concluir no solamente con la presentación de una acusación, sino con la presentación, por ejemplo, de una solicitud fiscal de sobreseimiento. Entonces, mis estimados, vamos a ver en un sentido práctico a los efectos de las exigencias evaluativas que voy a requerir alumnos de la asignatura práctica de Derecho Penal, cómo es el desarrollo de dicha fase preparatoria. Entonces, la pantalla está en blanco. Pareciera que hasta ahora no se procura el acceso a ningún tipo de proceso. Formas de inicio. Ese proceso, de alguna forma, debe comenzar, así como existe el nacimiento, así como existe el inicio de la vida de un ser, los prolegómenos de ese desarrollo. Así como, por ejemplo, todo en la vida es un proceso, desde lo más importante, el desarrollo de una vida, una relación, algo está ritual, como por ejemplo una misa. Tú asistes a una misa, asistes a una actividad religiosa y debes cumplir con ciertos ritos, con ciertas formas. Es decir, esas fases procesales, inclusive la fase preparatoria, va a estar repleta de incidentes o incidencias procesales. Cada incidente o cada incidencia va a estar repleta de formas procesales. Y cada incidente o cada incidencia va a contener actos procesales que provendrán de las partes, actos de impulso procesal, como por ejemplo la imputación, como por ejemplo la oposición de excepciones, la solicitud de recusación, pero también va a estar repleto de actos decisorios, actos que provienen de los jueces. Entonces, vamos a ir repitiendo. Proceso.
penal, que está contenido o que contiene, mejor dicho, procedimientos. El procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. El procedimiento ordinario está repleto de fases procesales, la primera de las cuales es la fase preparatoria, la que anticipa a la fase intermedia. Esa fase preparatoria va a estar repleta de incidentes o incidencias. Esos incidentes o incidencias van a estar repletos de actos procesales. Esos actos procesales van a estar repletos de formas procesales. Hay formas que son esenciales y hay formas que son rituales. ¿Cómo yo identifico si la forma de un acto procesal es esencial o es ritual? Si tú mentalmente prescindes de esa forma en la realización del acto y el acto prescindiendo de esa forma, quitando esa forma, no puede realizar la finalidad para la cual está concebido, entonces esa forma es una forma esencial. Si ese acto procesal es un acto para que alguien se defienda y no está presente el asistente técnico, el defensor, y esa parte no puede defenderse, como lo dice el 179 del Código Orgánico Procesal Penal, es susceptible de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque impide la posibilidad de participación de alguna de las partes. Le resta posibilidad de actuación. Decía yo que esos actos procesales pueden provenir de las partes, actos de impulso, actos de obtención, actos de pedimento. Le pide las partes al proceso que le devuelva el reconocimiento de una pretensión. Y el proceso, en el proceso también actúan los jueces que dictan actos decisorios, autos o sentencias, o actos decisorios de mero pronunciamiento, de mera sustanciación, de mera tramitación. Esos quienes intervienen en el proceso, la doctrina los divide entre sujetos procesales y partes procesales. Sujetos procesales, como lo dice el gran doctrinario Goldsmith, tienen los sujetos deberes con respecto al proceso. Sería un sujeto procesal el juez con el deber de decidir. Sería un sujeto procesal el secretario judicial con el deber de dar fe judicial, ser un fedatario judicial de lo que allí se realiza. Sería un sujeto procesal el testigo con su triple obligación de acudir, declarar y decir la verdad. Sería un sujeto procesal el órgano policial auxiliar. En cambio, serían partes procesales los que o las que ostenten pretensiones en el proceso. Por ejemplo, el procesado, el fiscal, pretendiendo ese procesado que se reafirme su condición de inocente. Ese fiscal del Ministerio Público pretendiendo una sanción. Partes procesales versus sujetos procesales. Aunque en realidad el código habla de sujetos procesales, involucrándolo a todos ellos, es decir, a todos los que intervienen en el proceso, que sería como una especie de perspectiva subjetiva del proceso. Analizar el proceso en atención a quienes intervienen. Habría una especie de perspectiva objetiva del proceso. Analizar el proceso por los actos procesales que en él se realizan. Hay una perspectiva procedimental del proceso, es decir, analizar el proceso en función de la seguidilla de incidencias que en él se celebran.
habría una perspectiva garantista del proceso, analizar el proceso en función de las garantías constitucionales que regulan ese proceso, debido proceso, carácter instrumental del proceso, etc. Hablado de ese introito necesario, vital, entonces, sin más, ¿verdad? Vamos a detenernos en esa fase preparatoria. Delito. Delito se encuentra a un extremo de esta lámina. Ese delito se encuentra con una lámina absolutamente en blanco. A la finalización de este recorrido que se significará en esta lámina, vamos a ver una decisión. Es decir, el conocimiento del delito es lo que hace activar el proceso. Y ahí empieza un recorrido práctico, un recorrido con necesidad de conocimiento, de herramientas, desde un punto de vista de la praxis, desde un punto de vista de lechura de ese proceso, bien sea por la intervención de las partes o bien sea por las decisiones que adopten los jueces. El conocimiento del delito es lo que hace, de nuevo, repito, activar el proceso. Es como esa pasta de diente que sale del tubo y que más nunca va a regresar al mismo. Es como aquel proyectil, aquella munición que sale eyectada de un arma de fuego y que en definitiva jamás va a poder regresar a dicha arma. Entonces, el conocimiento del delito es lo que hace activar ese proceso. Vamos a ver entonces las formas de conocimiento de ese delito. En primer lugar, nos vamos a encontrar con la llamada flagrancia, que está regulada en el artículo 234 del COP, del Código Orgánico Procesal Penal. Pero ya venía de una regulación previa, nada menos que la propia Constitución, la norma suprema, se toma la molestia de mencionarla. Cuando en el artículo 44 se indica que la libertad es inviolable, de inmediato se acuñan dos excepciones a esa inviolabilidad de la libertad. Si me permites hablar en un sentido contrario, te diría que habla el 44.1 de la Constitución de hipótesis de violabilidades de la libertad, si se me permite la expresión que no es muy castiza. Dice el 44, la libertad es inviolable, a menos que alguien sea encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito o sobre ese alguien se haya dictado previamente una orden judicial. En el caso de la flagrancia, mis estimados, una de ellas no está presente. Es decir, aquí a nadie se le ha dictado una orden judicial, sino que se percibe a alguien como sospechoso en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Por lo tanto, la llamada flagrancia es una forma de inicio del proceso. Conforme a ese COP y a la doctrina, esa flagrancia puede ser de dos tipos. La flagrancia propia, en la cual hay una percepción sensorial de la comisión de un delito. Es decir, las cosas se perciben a través de los sentidos. O se ve, o se escucha, o se toca, o se huele, o se gusta. Aquí estaríamos hablando fundamentalmente que se escucha y que se ve lo que aparentemente es un delito. Quien lo hace ni siquiera es un abogado. Y aún siéndolo, muchos abogados, quizás porque no es su área, no es su especialidad, o porque son tantos los delitos, no están al tanto de saber
en donde se describe, se tipifica esa conducta que se está observando. Pero ese alguien que está observando esa conducta le parece que esa conducta esencialmente es antijurídica. Es decir, es una especie de juiciecito mental que se tiene en la cabeza de que eso que se está observando pareciera, adquiere las características de un delito. Entonces, a lo mejor ese alguien que está percibiendo ese delito no sabe si eso se llamaría lesiones intencionales gravísimas o se llama homicidio intencional en grado de frustración. Si eso técnicamente es un hurto o es un robo. Si eso que se está percibiendo configura un peculado o una malversación. Si eso que se percibe será un estupro o unos actos lascivos, pero le parece que ello no está conforme al derecho. Entonces, esa percepción va a conllevar necesariamente a una aprehensión. Todo ocurre en el mismo momento. Percepción sensorial y aprehensión. Nótese que estamos hablando de aprehensión con H en el medio. Es decir, estamos hablando de aprender, asir, agarrar, tomar, coger algo. Aquí en este caso se trata de aprender a alguien que a lo mejor en la comisión de ese hecho tiene consigo objetos activos o pasivos del delito. Objetos con los que se comete el delito u objetos contra los que se comete el delito. El arma con el que se comete el delito, el vehículo con el que se cometió el delito o la cartera que fue arrebatada o la cantidad de droga que fue ocultada detrás de un compartimiento o en un compartimiento. Entonces todo ocurre en el mismo momento. Percepción y aprehensión. Obviamente que muchos de ustedes, si se quiere un carácter práctico de esto, se preguntarán, pero espérate, ¿quiénes son los legitimados para hacer esa aprehensión? El propio 234 del COP lo establece. La víctima del delito. El clamor público, los que pasen por la vía y lo observen, sin que esto sea confundido, por ejemplo, con el linchamiento, sino con pautas de razonalidad y de racionabilidad. Y la autoridad policial, los policías de punto que andan por la calle en labores de prevención del delito, etc. Víctima, clamor público, autoridad policial. Son los que legitiman la aprehensión del sospechoso que se encuentra frente a la comisión flagrante de un hecho ilícito. Nótese que si el Ministerio Público es el titular de la acción penal y conforme al 126 del COP al que le corresponde la imputación formal por la comisión de un delito de acción pública, hasta este momento no hay ningún fiscal del Ministerio Público imputando a nadie. Y además, hasta este momento, no hay ningún juez realizando audiencia o tomando decisiones. Es una actividad hasta ahora extra audiencia y extra fiscal del Ministerio Público. Es la percepción en calle de la comisión flagrante de un hecho ilícito. No existe frente a ese sospechoso siquiera una orden judicial que legitime su aprehensión, pero su aprehensión es legitimada a partir de la propia Constitución, lo que instrumentaliza ese 44.1 del texto máximo con el 234 de la Ley Adjetiva Penal Venezolana. El Código Orgánico Procesal Penal
de septiembre de 2021. Ese sospechoso a las 48 horas debe ser llevado a la audiencia de imputación. Esas 48 horas se dividen en 12 más 36. Es decir, las 12 horas a partir de la aprehensión para ponerlo a la orden de un fiscal de flagrancia. En todos los circuitos judiciales del país se encuentran palacios judiciales en las cuales existe un fiscal de flagrancia. El país entero, sus 23 estados y el área metropolitana, capital de la ciudad de Caracas, conllevan a circuitos judiciales penales. El país entero divididos en circuitos judiciales penales. El circuito judicial del área metropolitana de Caracas, el circuito judicial del estado Miranda, el circuito judicial del estado Nueva Esparta, el circuito judicial del estado Cojedes. Pero puede ser que dentro de cada circuito judicial haya una división por extensiones. No porque el estado sea muy grande, sino porque tiene ciertas peculiaridades geográficas, orográficas, etcétera, que ameritan la necesidad de en cada circuito dividirlo en extensiones. Por ejemplo, en el estado Miranda tendríamos la extensión Valles del Tuy. Tendríamos también Valles del Tuy, por ejemplo, Charallave, Santa Lucía. También existe la extensión Barlovento, Guarenas, Guatire. También tendríamos la extensión Los Teques, Alto Mirandino. En el estado Zulia tendríamos la extensión Maracaibo, tendríamos la extensión de la costa oriental, Cabimas, tendríamos la extensión sur del estado Zulia, Santa Bárbara. En el estado Bolívar tendríamos la extensión este y tendríamos la extensión oeste en un estado muy grande, extensión este, por ejemplo, que involucraría los delitos que se han cometido en el municipio Caroní, Piar, Rossi, El Callao, Sifontes, Gran Sabana. Entonces, ese que es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, a las 48 horas de su aprehensión, es presentado por el fiscal de guardia de flagrancia a la audiencia de imputación, a los fines que ese fiscal, como titular de la acción penal, ese fiscal del Ministerio Público, decida si va a imputar en sede judicial a ese sospechoso. En septiembre de 2021 hubo una reforma del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 126 del COP se dividió en 126 y 126A. El 126A, bajo esa manera de técnica legislativa que tiene el legislador de la ley adjetiva penal venezolana, de nominar los artículos, lo denominó imputación formal, en el entendimiento, como muchos lo creen, que la imputación del fiscal del Ministerio Público va a ser en sede fiscal. Mas esto no es posible en dos circunstancias bien definidas, y aquí no hay duda. Cuando surge la necesidad de la imputación del que ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito que sería imputado en sede judicial, conforme al artículo 236
conforme al artículo 372, 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la segunda hipótesis de esa imputación en sede judicial es cuando alguien ha sido solicitado en orden de aprehensión y el ordenado en aprehensión pues se aprehende y por lo tanto la aprehensión del ordenado en aprehensión se va a presentar ante el tribunal de control de ese circuito o de esa extensión. El saber qué extensión es competente, competencia en razón de territorio, se deriva del lugar de comisión del delito. Locus commissi delicti. Si es un delito de resultado, donde se ha verificado su resultado. Si es un delito imperfecto, en donde se realizó el último acto tendente a la consumación del hecho. Si es un delito continuado, en donde cesó la realización del proyecto delictivo, de esa voluntad, de esa ejecutoriedad, de esa propuesta delictiva. Entonces, bien sea por los tribunales de circuito o bien sea en los tribunales de control de la determinada extensión, se va a presentar ese que ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Decía yo que esas 48 horas se dividen en 12 más 36. 12 desde la aprehensión y puesta a la orden del fiscal de guardia de flagrancia y las otras 36 horas para que ese fiscal de flagrancia, de nuevo, lo indico, lo lleve ante al sospechoso, ante la audiencia de imputación. Les decía yo que esto ocurre frente a delitos de acción pública, pero pudiera ser que este delito de acción pública que ha sido percibido en la comisión flagrante de su realización es un delito menos grave, es decir, conforme a las pautas del procedimiento especial por delitos menos graves que se describe en el COP a partir de los artículos 354 y siguientes, es un delito que no supera a los 8 años en su límite máximo y aún no superándolo, no se encuentran dentro de los delitos excepcionados para ser procesados bajo el especial procedimiento conforme a lo que se describe en el artículo 354. En el caso de los delitos menos graves, el tribunal ante el cual se va a realizar la imputación en sede judicial será el Tribunal de Control de Instancia Municipal. En los circuitos o en las extensiones deben haber tribunales de control de instancia municipal. Ojo, no confundir con los tribunales de municipio civil. Los tribunales de municipio civil que tendrían potestades de tribunales de ejecución u otras atribuciones. No, se trata de tribunales penales, tribunales de control de instancia municipal para el conocimiento de los delitos menos graves, es decir, aquellos que por la ley que los describe no superan a los 8 años en su límite máximo. Si en ese circuito o en esa extensión no se encuentra un tribunal de control de instancia municipal porque no ha sido creado, de igual forma, el tribunal de control por circuito va a conocer la audiencia de imputación por ese delito menos grave, pero lo va a realizar no conforme a las pautas del procedimiento ordinario, sino conforme a las pautas del procedimiento especial por delito menos grave,
descrito, como lo dije antes, a partir de los artículos 354 y siguientes del COD. Volvamos a la lámina. Puede ser que se dé lo que la doctrina denomina cuasi flagrancia o flagrancia impropia. Es decir, los legitimados para aprender perciben un delito que su percepción se origina de una forma sensorial, pero de inmediato no ocurre la aprehensión del sospechoso, sino que se percibe y se persigue, percepción y persecución. Y esa persecución va a conducir inexorablemente a una aprehensión. Es decir, entre la percepción y la aprehensión hay una persecución. Ese que es encontrado en luego de la persecución y la aprehensión va a ser encontrado con objetos activos o pasivos del delito que se percibieron inicialmente. Una gran pregunta que a lo mejor muchos me harían es ¿cuánto debe durar esa persecución para que todavía se siga hablando de delito flagrante? Y la respuesta no la establece ni el Código Orgánico Procesal Penal, ni la doctrina, ni la jurisprudencia. Se suele decir que esa persecución tiene que ser mantenida. Es decir, que se mantiene una persecución desde el momento que se percibió la comisión del delito hasta el momento de la aprehensión. No ha cesado la persecución de forma alguna. Es como que si hubiese sido percibido alguien en una calle a kilómetros de la ciudad y luego detrás de él una persecución en caliente, no detrás de un escritorio, se ha mantenido a kilómetros de distancia del momento en que inicialmente se percibió la comisión del hecho. Entonces, flagrancia impropia o cuasi flagrancia. De igual forma, hay un sospechoso. Ese sospechoso, de igual manera, va a ser llevado a la audiencia de imputación, bien sea porque fue encontrado en flagrancia propia o en cuasi flagrancia. Es importante entender, mis estimados, que la doctrina habla de prueba de la flagrancia y prueba flagrante. La llamada prueba de la flagrancia es la que legitima esa aprehensión porque es una aprehensión que ha sido encontrado, de nuevo repito, en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Por ejemplo, previamente el titular de la acción penal le había solicitado al juez de control una orden de allanamiento porque él se había enterado como titular de la acción penal que en ese sitio se estaba realizando algún delito. Por ejemplo, receptación de bienes provenientes del delito, tráfico de estupefacientes y cualquier otro. Trata de blancas, en fin, cualquier otro, trata de personas y cualquier otro delito. Y el juez libra la orden de allanamiento. La autoridad policial, en la ejecución de la orden de allanamiento, cuando muestra la orden de allanamiento, por ejemplo, al que habita en la morada, y ese que habita en la morada permite el ingreso, allí se percibe la comisión de un hecho ilícito. La orden de allanamiento y los testigos que acompañaron a los policías que ingresaron a esa morada
serían pruebas de la flagrancia. En cambio, las pruebas flagrantes son las que están vinculadas a la comisión del delito flagrante y que se aprenden, que se encuentran al mismo momento en que se aprehende el sospechoso. Dicho en otras palabras, la aprehensión en la flagrancia no sería solamente del sospechoso, sino de las llamadas pruebas flagrantes. Cuando yo les hablaba de los objetos activos y pasivos, bueno, ello sería una prueba. Entonces, cuando el testigo que acompaña a la autoridad policial a que ingrese en la morada para que perciba lo que la autoridad está investigando porque se le libró una orden de allanamiento previo, eso sería una prueba flagrante. Entonces, prueba de la flagrancia y prueba flagrante. Ese sospechoso va a ser llevado a la audiencia de imputación. Vámonos ahora con un sentido práctico del asunto. El sentido práctico es el siguiente, mis estimados. Bien sea que eres defensor privado, te ha designado el sospechoso que es presentado ante el tribunal de control, o bien sea que ante la ausencia, ante la inexistencia, la no manifestación del defendible de un defensor privado, a él el tribunal le designa a ese sospechoso. Sigo hablando de sospechoso porque todavía el fiscal formalmente no lo ha imputado. Lo va a imputar es en dicha audiencia. Ese sospechoso, a él, a su favor, se le designa un defensor público. El sentido práctico de esto que les quiero yo abordar es que el desarrollo normal de esta audiencia no es que se anticipa el análisis de las actas por parte del defensor con mucha anterioridad, sino que eso es casi inmediato. Designado defensor privado, en cuestión de minutos, bueno, máximo 30 minutos, cuando mucho, ese defensor va a tener acceso a esas actas con las cuales el fiscal del Ministerio Público pretende una imputación, que no lo ha hecho. Es decir, mis estimados, en ocasión de la audiencia de imputación, el fiscal no se podrá presentar sin nada en la mano. Algo tendrá que llevar. Y eso que va a objetivizar, a llevar, hay una norma en el COP que se denomina verdad material. Artículo 3. No confundir verdad material con defensa material. Cuando se habla de la defensa material, es la que asume a favor del, es la que se asume a favor del procesado. Puede ser una defensa sustantiva cuando se asume la defensa técnica frente a elementos vinculados al delito, es decir, problemas de tipicidad, problemas de culpabilidad, problemas de antijuricidad. O puede ser una defensa adjetiva, es decir, los mecanismos de defensa son para cuestionar aspectos vinculados al proceso mismo. En cambio, el concepto de verdad material alude a una verdad que se demuestra con pruebas, que se objetiviza, que no surge de conjeturas, sino que está allí plasmada a partir de elementos. Yo les decía que esa audiencia de imputación va a estar regulada por muchas normas, el 236, el 372, el 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Si hablamos del 236, ese 236 nos habla
que a los efectos que se dicte una medida cautelar de coerción en contra del procesado, lo cual va a ocurrir en dicha audiencia, debe estar presente varios elementos. Numeral primero, un hecho penal que no esté evidentemente prescrito. Pero es que además el numeral segundo me habla de fundados elementos de convicción. Si me habla de fundados elementos de convicción, esa frase alude a que esos elementos deben existir, deben objetivizarse. ¿Con qué se presentará el fiscal a los fines de una imputación? Bueno, fundamentalmente con actas. Actas policiales, que al serlo, al de alguna forma pretender demostrar con ellas un delito, son actas procesales, porque han de ser realizados conforme lo establece el propio Código Orgánico Procesal Penal. Si son fundados elementos, en primer lugar existen, ahí están las actas, que como todo acto procesal tiene que ser identificado en su data, es decir, cuándo se realizó, en su singularidad. No puede haber dos actos procesales o dos actas procesales frente al mismo hecho distintas, pues eso conllevaría un problema de incerteza. Entonces, la llamada singularidad. Pero puede ser que un acta esté demostrando el levantamiento de un cadáver y la otra acta esté demostrando una declaración de un testigo en sede policial, lo cual pudo haber ocurrido. Recuerden que también como testigo pudiera estar la propia víctima del delito. Obviamente si ha sobrevivido al mismo. Ese clamor público que ha percibido la comisión del delito ha de ser expresado en declaraciones. Pueden darse inclusive, aún dentro de esas escasas 48 horas, inclusive peritajes, respuestas periciales, pueden estar presentes. Es más, el 236 del COP establece que la víctima, si la hubiere, pudiera declarar en esa audiencia de imputación. Ellos serían elementos de convicción. Pero ese numeral segundo que nos habla de los fundados elementos de convicción, que obviamente están vinculados a una finalidad cautelar o coercitiva, el dictado de una medida de coerción, también debe ser adminiculado a ese artículo que te mencionaba con anterioridad, que es el 126 del COP, y sobre todo el 126A, imputación formal. Te he dicho de la existencia de elementos de convicción. Ahora, esos elementos, ¿quién lo va a usar? Lo va a usar el titular de la acción penal, que es el fiscal del Ministerio Público. Y ese 126, en su encabezado, nos indica que la imputación que hará el Ministerio Público es si existe una probabilidad objetiva de responsabilidad. Habla así la norma. Probabilidad objetiva de responsabilidad. Establece el 126. Obviamente no podría haber certeza, porque de haber certeza, ello va a ocurrir es con posterioridad cuando ese fiscal acuse. Él está convencido, para él es certero que existe la comisión de un delito. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una probabilidad objetiva de responsabilidad. Objetiva, porque ha de estar materializada, de nuevo repito, en actas, pero además tiene que probar al menos eventualmente ambos aspectos del delito. El aspecto objetivo, que sería la causación, lo que realizó el sospechoso causó un delito en una simple relación
de causa-efecto. Pero además tendría que probar el aspecto culpabilístico del delito, si se realizó con dolo, si se realizó con culpa. Pero en tercer lugar, tendría que demostrar la atribuibilidad. Es decir, que esa causa que generó ese delito por la cual el sospechoso se está presentando le es atribuible a él. Entonces, probabilidad objetiva de responsabilidad penal. Entonces, la imputación que va a realizar ese fiscal en esa audiencia de imputación es una imputación verbalizada, así como la defensa va a realizar una labor de defensa verbalizada. Por lo tanto, si el proceso es oral, la realización del auditar, escuchar en una audiencia ante el juez de control, esa presentación de argumentos, esos alegatos, ese ofrecimiento de los elementos de convicción, mal se podría hablar en este momento de pruebas, elementos de convicción en la cual afirmar esa probabilidad objetiva de responsabilidad y los fundados elementos de convicción de un hecho que no se encuentra evidentemente prescrito. De nuevo, repito, han de asumirse de forma verbal para ser escuchados. A los efectos prácticos, mis estimados, eso va a ser en la sede del juez de control. Las sedes de los tribunales de control son sedes muy pequeñas en los circuitos judiciales del país, porque en cada uno de los circuitos muchos son los tribunales de control, menos son los tribunales de juicio y mucho menos son los tribunales de ejecución. Hay más cantidades de tribunal de control y por lo tanto hay que distribuir el espacio físico dentro de la sede de los palacios judiciales en mayor cantidad de tribunales de control. Prácticamente se estaría limitando al escritorio del juez, detrás del cual estará el juez y frente al cual estarán las partes. ¿Quiénes serían esas partes? Por un lado, el fiscal del Ministerio Público y la víctima se asiste a la audiencia, si la hubiere, como dice el 236, pero pudiera ser que esa víctima haya presentado una querella. No vamos a complicar el asunto. Pudiera ser eventualmente y que esa audiencia se configurara no solamente como una audiencia de presentación de un sospechoso, sino también una audiencia para admitir una querella, lo cual casi nunca ocurre en el mismo momento, sino que si esa querella se presenta con posterioridad a la comisión flagrante, a la imputación por la comisión flagrante de un hecho ilícito, va a ser en momentos procesales distintos. Y por el otro lado, pues obviamente estará ese sospechoso que va a ser imputado de ser así. Por lo tanto, las palabras que utilizaría el fiscal, en primer lugar tendría que identificarse. Esta Fiscalía Cuarta del área metropolitana de Caracas en materia de delitos contra la propiedad acude a esta audiencia a los efectos de imputar formalmente al ciudadano Roberto Chacón por el delito de asalto a transporte público. Y allí pasaría a indicar el hecho. Es decir, el relato tiene que vertirse, como se dice, echarse. Es decir, tiene que relatarse. El cuento tiene que echarse, como se dice en Venezuela. El relato de lo fáctico, sin que el derecho estorbe, pues tiene que manifestarse. Es el caso que en el día de ayer, si hablamos de 48 horas, tendría que ser en el día de ayer, diría, viernes 1 de diciembre de 2021,
encontrándose la unidad de transporte público marca Encaba, placa AB 213, que cubre la ruta El Paraíso, La Pastora, encontrándose dicha unidad estacionada frente a la Plaza Miranda en sentido contrario al edificio del Saime, esperando el cambio de luz, fue abordada intempestivamente por quien hoy se presenta como imputado y tomó el importe del pasaje que lo tenía en ese momento el hijo del conductor, Roberto Pereira, y emprendió veloz huida. Siendo aprehendido el hoy imputado en las inmediaciones de la Plaza Miranda, a 500 metros del sitio de los hechos, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en comisión integrada por el funcionario Roberto Esquilma, quien le encontró a quien hoy se presenta con el importe que fue manifestado por el colector de la unidad. Todo lo anterior fue percibido por pasajeros de dicha unidad, entre los que se encuentran las ciudadanas Roberta González, Eudora Garrido y María Lozano. Fíjense que ese relato va a conllevar a una definición por parte del Ministerio Público en lo que atañe a la calificación del hecho. Dirá, este Ministerio Público imputa por el delito de asalto a transporte público, puesto que de forma intempestiva el ciudadano ingresó en la unidad, tomó el importe y emprendió veloz huida a los efectos de beneficiarse del contenido del dinero asaltado. Lo anterior se demuestra con la declaración en sede policial del conductor de la unidad, el ciudadano Roberto Fonseca, su hijo el colector Joaquín Fonseca y las ciudadanas antes mencionadas, las cuales, cuando el agente de autoridad trajo al aprehendido, identificaron de inmediato al ciudadano en cuestión. Como este delito, dirá el fiscal del Ministerio Público, supera a los 8 años en su límite máximo y por lo tanto no es un delito menos grave, siendo que es un delito que aflige a la colectividad porque la unidad se encontraba desarrollando una labor de transporte público y dada la forma intempestiva del desarrollo de la misma, considera este Ministerio Público que estamos en presencia de un peligro de fuga y ello se deriva con los extremos del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, habida cuenta la magnitud del daño que se está causando y que el importe que se llevó del pasaje montaba en ese momento a la cantidad de 300 bolívares, lo cual representa una cantidad considerable. Así dirá el Ministerio Público. Y así, con esa expresión, estaría imputando, estaría señalando los elementos de convicción, estaría sustentando el delito por el cual se asumió la imputación, estaría mostrando su relación de dichos elementos de convicción con el aspecto objetivo, con el aspecto subjetivo y con el aspecto de atribuibilidad. Luego de haber manifestado esa imputación, el juez identificará a quien está siendo presentado conforme a su respectiva cédula de identidad. Si en definitiva este fiscal
del Ministerio Público está imputando por un delito que es un delito menos grave, siendo que el tribunal es un delito, es un tribunal, perdón, de control ordinario, tendrá que realizar la audiencia por decisiones del Tribunal Supremo y luego de la realización de la misma, declinar la competencia ante el tribunal respectivo. Si se tratare de un delito cometido por un adolescente y se verifica la condición de adolescente, no podrá realizar la audiencia, sino que tendrá que declinar ante un tribunal de control de la extensión del sistema penal de responsabilidad de adolescente. Si se tratara de un delito cometido en otro circuito judicial, hay decisiones del Tribunal Supremo que conducen a la necesidad de la realización de la audiencia y luego con posterioridad declinar la competencia al Tribunal de Territorio por el carácter irrepetible de dicha audiencia, toda vez que se ha ya recorrido el lapso de las 48 horas desde la comisión, desde la percepción y aprehensión en condición de flagrante del sospechoso. Así, identificándose a ese sospechoso que ya cambia su condición, porque ya hemos escuchado que el Ministerio Público formalmente lo ha imputado. Entonces, se identificará y se le impone a ese sospechoso de el llamado precepto constitucional. Ese juez manifestará que él no está obligado a declarar en función a lo que establece el artículo 49.5 de nuestra Constitución, además de otras normas, y que si él lo hace libre de apremio y coacción. Si él decide espontáneamente declarar, lo haría entonces libre de apremio y coacción. Él podría declarar en ese momento sencillamente que se acoge al precepto constitucional, o él podría en ese momento declarar que no ha participado en el hecho, que en forma alguna fue aprendido. Aquí evidentemente el tema tiene que ver mucho con la estrategia o táctica que se haya planteado frente al defensor. Es obvio que luego de esta declaración el juez apercibirá a la defensa si desea exponer. Y la defensa hará sus alegatos que configuran esa llamada defensa técnica, defensa material frente a un procesado. ¿Qué podría decir la defensa? Bueno, depende de muchos aspectos que estarían vinculados al hecho. En primer lugar, tratar de atacar hasta la propia tipicidad del propio hecho. De forma alguna estaríamos ante la presencia de un delito de asalto a transporte público, porque no se ha verificado de forma alguna en la exposición del Ministerio Público una actividad de coerción o coacción a pasajeros, sino que cuando mucho el fiscal manifestó el tomar un importe de un pasaje y emprender una huida, lo cual no se demuestra de forma alguna, porque no se trae ningún tipo de peritaje de comprobación del importe del pasaje que se señala como tomado por mi defendido. Por otra parte, diría el defensor, hay una presunción objetiva de falta de fiabilidad, porque si lo que se pretende demostrar es con las declaraciones del colector que es familiar del conductor de la unidad, habría una presunción objetiva de falta de fiabilidad porque ellos tienen algún tipo de interés en las resultas de este proceso. Y en lo que atañe a las declaraciones de las pasajeras, fueron absolutamente contradictorias en señalar
si expresamente se identificó a alguien o no. Esa pudiera ser un mecanismo de defensa frente a un momento tan inicial. Por lo demás, esa defensa podría decir, no se encuentran los elementos para el peligro de fuga señalado por el fiscal del Ministerio Público, puesto que de forma alguna el Ministerio Público ha demostrado la previa existencia de antecedentes penales por parte de mi defendido que ameriten que sea privado de la libertad. Es decir, atacar en primer lugar la pretensión de la imputación y en el evento negado que fuere aceptada la imputación, porque hasta ahora no lo ha sido, el fiscal imputa, pero el juez aún no lo ha decidido, buscar, esperar que lo que se dicte en lugar de una medida judicial preventiva privativa de libertad sea una medida cautelar sustitutiva. Entonces, ello como primera consideración frente al hecho. La declaración de otros sujetos estaría vinculado a la presentación que de ellos haga el Ministerio Público, asumiéndose que esto no se trata de un juicio oral y público y que por lo tanto la necesidad de la juramentación, al no tratarse de un juicio oral y público, no estaría presente como una formalidad para la realización de la audiencia de imputación. Dicho esto, es proclive la oportunidad, inclusive, a que se puedan presentar escritos de excepciones aún en un momento tan inicial, evitándose que prospere esto. Pero ello es poco probable, puesto que si se trata de una audiencia de imputación, entonces en donde todo llega en un momento tan intempestivo, poco se podría haber anticipado la necesidad de presentar un escrito de excepción, lo cual estaría vinculada a otras circunstancias procesales. Le correspondería ahora al juez de juicio emitir su decisión. Ese juez de juicio debe pronunciarse sobre 3 o 4 planteamientos, pretensiones. 1, sobre si acepta la imputación por parte del fiscal del Ministerio Público. Es decir, si objetivamente está dado lo que se llama esa probabilidad objetiva de responsabilidad en atención a los elementos a los que demostrar en el aspecto objetivo o subjetivo del delito, en la licitud de dichos elementos y en la atribuibilidad de esos elementos con respecto a quien ostenta la condición de sospechoso. Si afirma la imputación, bueno, ya ostenta la condición de imputado porque se está ratificando esa imputación formal que proviene del Ministerio Público por parte del juez. Ese juez de control asume el llamado control judicial de la imputación. El control judicial. En esa audiencia también se va a encontrar el secretario o la secretaria judicial, quien al lado del juez va a levantar el acta de todo lo que se está realizando a través de la computadora, y si no la hay, no va a tener que hacerlo de forma manuscrita. Y el alguacil del tribunal va a asumir esas pautas, ¿verdad?, de protección del despacho y hacer ingresar a los elementos de prueba que vayan siendo llamados a los fines de participar en dicha audiencia de imputación. Ese juez, luego de que las partes hayan expuesto o inclusive los elementos, decía yo, va a hacer varios pronunciamientos verbalizados que lo levanta el secretario. El secretario levanta un acta de la audiencia de imputación, lo cual no puede confundirse con el auto. Lo que vaya a ocurrir allí
se va a expresar con posterioridad en un auto motivado. Acta y auto son dos elementos distintos. El acta, lo que allí acontece, y el auto como pronunciamiento motivado conforme a las pautas del artículo 156 del Código, perdón, 157 del Código Orgánico Procesal Penal. 157, en donde se nos establece la necesidad de la motivación. Por otra parte, si es un auto cautelar, ese auto va a estar vinculado a las pautas del artículo 248 del COP, si se tratare de un auto de privación preventiva de libertad. Y si ese juez lo que dictare sea una medida cautelar sustitutiva conforme a las pautas de del artículo, perdón, anteriormente les decía el artículo que mencionaba era el artículo 240, ok, no 250, en el caso de la medida judicial preventiva privativa de libertad, 240. Y si se tratare de medidas cautelares sustitutivas, conforme a lo que establece el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, primer pronunciamiento. Asumiendo el control judicial, si se acepta la imputación por el delito que ese fiscal está presentando, o pudiera ser que ese juez cambie la calificación. Estaría de acuerdo con el hecho, pero no es la calificante jurídica. En lugar de asalto a transporte público, ese juez pudiera, aceptando la calificación por hurto simple o por hurto agravado, hurto de viajeros o hurto simple. Entonces, fíjense que si lo hace por hurto simple, lo cual, y aún por el hurto agravado, que es un delito que no supera los 8 años en su límite máximo, si ese juez es un juez de control ordinario, luego de haber calificado la imputación por hurto simple o hurto agravado, al no ser un delito que supere a los 8 años, luego de allí declinará la competencia al Tribunal de Control de Instancia Municipal, que es el que se encarga de los delitos menos graves, pero después de haber realizado la audiencia, como lo establece diferentes sentencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la declinatoria no podría ser con anterioridad a la realización de la audiencia de imputación. El segundo pronunciamiento sería con respecto a la medida de coerción personal. Si el juez considera que se dan los extremos del peligro de fuga 237 del COP o del peligro de obstaculización procesal 238, pues dictará una medida judicial preventiva privativa de la libertad. La afirmación del juez de si acepta la imputación o el dictado de la medida de coerción privativa de la libertad, ambos pronunciamientos han de estar motivados. ¿Okay? ¿Por qué asevera la existencia de esa circunstancia? Si en cambio el juez considera que no se dan los extremos del peligro de fuga o de la obstaculización procesal, 237 o 238 del COP, dictará una medida cautelar sustitutiva, conforme al artículo 242 del COP, cuyo encabezado indica la necesidad de la motivación. Tercera opción, ese juez considera que no debe ratificarse la imputación fiscal, puesto que no están dados los elementos para la existencia de delito alguno, o bien sea la ilicitud de los elementos de convicción, y por lo tanto ese juez dictar la libertad plena porque no se habilita
la necesaria imputación. El juez en el control judicial no acepta la imputación, no acepta que ese hecho configure, aunque sea en una circunstancia preliminar, un delito. Dicho esto, conforme al artículo 374 del COP, que a mi modo de ver es inconstitucional, porque ya ese juez dictó la libertad plena, pero que sigue estando en ese artículo 374 y en mi modo de ver en contradicción con el artículo 430 del COP, ese fiscal pudiera apelar verbalmente y manifestar que apela de la decisión del juez en la cual acuerda la libertad de quien el fiscal había solicitado su privación. Para que eso proceda, el fiscal previamente tiene que manifestar que él solicita que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia. Y él lo va a decir porque considera que este delito fue percibido en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Si el fiscal solicita que se califique el procedimiento ordinario, que en lugar de flagrancia se adopten las pautas del procedimiento ordinario, es decir, que se le conceda el tiempo a ese fiscal para presentar una acusación ante el juez de control para que se abra la fase intermedia, ese fiscal no podría solicitar el efecto suspensivo por su apelación. Me explico. Frente a la decisión del juez de otorgar la libertad plena porque no ratifica la imputación frente a la comisión flagrante de un hecho ilícito, el fiscal podría apelar verbalmente y manifestar el efecto suspensivo de la libertad. Es decir, que de inmediato no se verifique la libertad del que ya el juez decidió se le otorgara la libertad. Para que ello prospere, ojo, de nuevo, tuvo que haber sido por un delito encontrado en comisión flagrante y que además el fiscal solicite que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia. Si el fiscal no solicita ello, mal se puede dar el efecto suspensivo. De paso, si el fiscal solicita que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, necesariamente el juez tendría que dictarlo, puesto que es el fiscal el titular de la acción penal y por lo tanto él sabe el tiempo que le va a representar probar el hecho o no, o él ya considera que tiene todos los elementos en la mano porque esto fue aprehendido el sospechoso con los elementos de convicción y por lo cual el fiscal no necesitaría esos 45 días o si quiere esos 6 meses que establece el artículo 295 para presentar un acto conclusivo, puesto que ya tiene todos los elementos a su disposición, todos los elementos de convicción. Entonces, si el fiscal solicita el efecto suspensivo de la libertad, es porque previamente había solicitado que se dictara una medida judicial preventiva privativa de libertad. Entonces, ojo, para que opere el efecto suspensivo de la libertad deben darse varios requisitos. Uno, que efectivamente el imputado lo haya sido luego de la comisión flagrante de un hecho ilícito. 2, que el juez desestime la imputación. 3, que el fiscal haya solicitado una privativa de libertad del sospechoso. Y 4, que ese fiscal haya solicitado previamente que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia. Dicho esto, que se opere el efecto suspensivo de la libertad, la defensa asumirá sus alegatos de defensa también verbalizados. Tendrá que decir que ya el juez concedió la libertad, que ese fiscal no había solicitado el procedimiento
abreviado por flagrancia, que ese fiscal previamente había solicitado una privativa, o que en definitiva este delito no está configurado de forma alguna, tanto es así que el juez había concedido una libertad plena. También podría aducir que ese artículo 374 del COP, en donde surge el efecto suspensivo de la libertad, es inconstitucional porque el artículo 44, numeral 5 de la Constitución, establece que si ya el juez concedió la libertad, no podría ser de nuevo encarcelada el procesado. Pero también podría afirmar que ese artículo 374 del COP se muestra en contradicción con respecto al artículo 430 del COP, en el cual ese efecto suspensivo de la libertad, a decir de la defensa, solo será posible en la audiencia preliminar, y aquí estamos en presencia, es de una audiencia de imputación. No le corresponde al juez de control decidir ahora. Lo que hace es recepcionar esos planteamientos de apelación y esos planteamientos de defensa. De inmediato arma el expediente y lo remite a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones decidirá. Si el fiscal no solicitó una medida privativa de libertad, o si lo solicitó y el juez acepta la imputación y acepta la privativa, lo que hará a renglón seguido el juez será la realización del auto de la medida judicial preventiva privativa de libertad, y lo realizará conforme a las pautas que establece el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal. 240 del Código Orgánico Procesal Penal, en concatenación con el artículo 157 del COP. Así, mis estimados, entonces, habiendo escuchado lo que está aconteciendo en esta audiencia de imputación, mis apreciados alumnos, en la próxima sesión yo les remitiré unos hechos, y esa remisión, como suele ocurrir en los tribunales de control, que se conocen, es en minutos antes de la realización de la audiencia, siendo que nuestra próxima clase virtual es el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. En la noche del jueves, no voy a ser un tanto benévolo con ustedes, pudiera habérselo presentado el propio viernes en la mañana por correo, pero se los voy a enviar el jueves en la noche a su respectivo correo, los hechos y la atribución de roles, en donde uno va a asumir la función de fiscal, el otro va a asumir la función de juez, el otro va a asumir la función de la defensa y otro va a asumir la función de imputado. Estoy a vuestra orden para que se contacten conmigo a los fines de cualquier duda en atención a esta clase de hoy. Gracias.